아야 되니 controla yo y no yo tamche yo me niña de malos. Y tenéis algunas preguntas, podéis preguntar, si no yo continúo. Niña yo y no que tú te tanche no haguro. Y en el caso de que tengáis alguna pregunta, pues también está bien para aclarar la duda. Supongo que se ha hecho mención a que la originación dependiente... No sé si se va a escuchar bien porque el micrófono está... Si te puedes acercar un poquito, que el micrófono está... ¿A dónde? ¿Ahí? Sí. ¿Me oyes Claro, desde si aquí? puede acercar, si tienes preguntas, pues acercar al micro. Para que se escuche bien, para traducir. Hemos hablado de originación dependiente en relación a causas y condiciones, aparte de factores de designación y base. Supongo que esto se explicará ahora más en profundidad, porque me gustaría tener una explicación de esto. Gracias. 기시라게 텐데 그 시도에 가서 유견이 텐데 당 차식이 텐데 당 안에 다베테를 손으로 사티콜 때도 마도 송고고로 사다 추라. 네네네. 이거 때도 마시나 야도사. Oye, no da mes date. Sí, que ya lo explicaré un poco más. Sí. Un poco más. Me sé más yes, llegué. De va yes, va. Tendré que estar ando como de él, ni va a tener. Ahora ya shorba, ni es malo. Tendré tanda antes de shun por be shorje gachimboche timsoboche gachimbo sunga chate yores, ¿no? No, el tema de originación dependiente es un tema muy importante y también pues tiene mucha importancia, ¿no? Que realmente comprendamos y es un tema muy esencial, ¿no? Dentro de esta enseñanza, ¿no? Oda de shundi gechim sunda maranzunde tab sosoge amjala 퇴야당 ene 상로 땅다당 로다 디긴나네레 퇴상 건송은나네레 담보데 퇴바체 디네 상바체 ene 공바디 능요레스 로 Y así que pues somos de alguna forma que considerar, ¿no? Que somos afortunados de poder escuchar esta enseñanza y entonces para poder profundizar el tema pues seguimos con este paso, ¿no? Primero escuchar, luego pensar o contemplar el significado que ha explicado y luego de poder meditar más, ¿no? Todo paso a paso, ¿no? 다 사제다 때문에 슝외 될라 요레스 레사로 왔다 슝네 외디나레 다 딘주기 존재 아니 딘주기 존재라 때네 아니 간사 가셰 아니 차달라 풍예 간사 가시 아니 땅달라 풍예 또 녀데 요레스로 딘데 딘주 때 야고지 마시와이나 가샤 땅달라 풍 가사 찬달라 풍예 된데 아니 용 요레스 제로 Así que continuamos sobre el segundo punto del texto, ¿no? Que es la explicación en sí del texto. Y entonces, en general, entonces, si no comprendemos bien el tema de originación dependiente, lo que sucede es se puede caer fácilmente en uno de los dos extremos, ¿no? Extremo de nihilismo y extremo de externalismo, ¿no? 다치 카셰기 아니 다이 스탠데기 된데라 야고 지기 소소기 베 상로로 야고 스탄제 아니 지 냐니 제도와 이나 아니 치월에 드레스 거라 친달에 코알에 드레스 거라 코알에 드단당 아니 녀모 본다디 아니 지마 하고 요레스 야고치로
y comprendiendo bien este tema de la orinación dependiente nos puede ayudar para acabar con el Señor de la muerte o alcanzar el estado de liberación, ¿no? De la existencia cíclica. Y así que todos estos beneficios pueden surgir, ¿no? A base de tener una buena comprensión, ¿no? Jonathan, diría, ane, tinju se de coin de zama, tomba ni su, ni shi su, jen toga tang, tomba ni se su coin da, tinju, chigi, nasa, lol, chaya tsui chigi, korang, ane, yung yores, ¿verdad? Y de alguna forma, pues si entendemos bien al decir la vacuidad, entendiendo o refiriéndose a la orinación dependiente y lo mismo al hablar o al entender el sentido de la orinación dependiente, también pues nos ayuda a entender la vacuidad como complementario uno al otro. Entonces realmente pues estamos entendiendo bien realmente lo que significa el tema de orinación dependiente, ¿no? Chedang, tomba la sura, tomba ni le sangdang la, tomba la chigi nyeshi siguro, so sugi pige sengi pe, nyeshi ra chikala, ganze chu nye doyi na, rangshi mewa kora, ane tinju le ko, ane nyeshi nye toji nyores, ¿verdad? Y si empezamos a comprender bien si realmente lo que significa la vacuidad, entonces esto naturalmente poco a poco nos va a llevar a la comprensión de la originación dependiente, ¿no? Oda tikora tong da tinju sede ro, tong tinju sede ko, jiro jidun ro chi, jigi ro, jigi chi da ro, tinju lo go cha yin du samba, tongba zho su cha je, tongba lo go cha na tinju zho su cha tu chi gu lo res. De alguna forma, pues el entendimiento de la originación dependiente debe ser como apoyo y asistente que nos ayuda para poder comprender el significado de la vacuidad, ¿no? Y por otro lado también, pues por entender lo que significa la vacuidad, también ayuda a entender mejor el significado de la originación interdependiente, ¿no? De esta forma, entonces, realmente nos está sirviendo estos dos puntos o dos temas como complementarios, ¿no? Ayudando uno al otro, ¿no? Ta chigi namsangda kwa tongpa ni toya dan chigi shira te nyingmane kali kora loka nana kundri che yana kali so se lolo chaya ji ta gyachi gyatamo nyung yores, ¿verdad? Y aunque no llegamos a comprender el significado de la vacuidad de repente y rápidamente, pero poco a poco, pues gradualmente, a base de nuestra análisis y contemplación, poco a poco sí que vamos a comprender realmente lo que quiere decir la vacuidad, ¿no? Das shoga somebody ma lashna ru desde lodan dama yeten jin ro wan jo yan chi yeten men yan de jidar ko chu min jo se de wade shoga somebody. Así que ahora continuamos con el verso número 3, que se lee así, ¿no? Así que, ¿cómo puede una persona inteligente no comprender que este camino de la orinación dependiente es el punto esencial de tu enseñanza? Cheda ta tege karsura namjue dan den yin kansa sigre ro chiki sanglo tangda jachim tone ting so tang thong yin namjue dan kansa ji nimba ni na so lo dan den se dige wonde ne je yoba yin na ane chiki sanglo tamda la tine an tinju se dige kwale yin de samba ane tongba la ni shi de la top to ji nyung yores ro. Así que si es una persona inteligente,
al reflexionar el significado de la originación dependiente, pues llega a comprender el significado del vacío, la vacuidad, ¿no? Ahora, 저기 산재 존대되기 뭐 땡지 수바디 문에 저 레샤 상로치 문에 전에지 존재던 데베코네 아니 상당다지 신교래로. De alguna forma, pues llega a apreciar y la importancia, ¿no?, de lo que ha explicado el Buda Shakyamuni, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Realmente él nos ha explicado con una enseñanza tan especial y tan profunda, ¿no? 저도 땡진 저런 저 센디 문에 산재 존대되기 때 땡베기 들어. 책이 산재 존대되 책이 땡베기 네 신난다 내가 취시를 레샤시로 딱 거야르시로. Y el tema de la originación interdependiente tenemos que comprender es el punto esencial ante la enseñanza de Buda. 다디 지다 콘도 취민줄 소라 지 콘도 디 콘도 바지 강사 님분 데스 거래 님분 담반니돈디 지다 콘도 취민줄 콘도 소소기 로라 차토 그랬어 또 그랬어요. 가이서 템베네 담바데 야고지 통토바이나 안 콘도 취토 그랬어. 와 통토 그랬어. 지게 아니 취토 딱 취스는 또 그랬어. 통토 그랬어 거래. 님분 바데 내님 바데. Si realmente es una persona inteligente y que sabe contemplar y reflexionar bien, debería comprender, ¿no? La originación dependiente es la enseñanza esencial de Buda Shakyamuni, ¿no? Y es realmente el tema principal entre todas las diferentes enseñanzas de Buda, ¿no? 제가 진짜게 잡아지냐 로단 된데 강사가 뒤주는 잡아지 로단 되면 강사이나 땡진 저원 중에서도 산재 전도되기 때문에 내님한테 그런라 콘도 취도 그랬어. Y así que pues lo que está diciendo es repitiendo lo mismo, ¿no? Que realmente si alguien que tiene una mente sana y un buen juicio, entonces a través de su propia reflexión debe llegar a comprender, ¿no? Realmente la originación dependiente es la enseñanza esencial de Buda. 어다디 성월 어디체 되네 쇼르가 뒤집치 되네 쇼르가 시버데 대단하는 건질라 뒤에 보내 소식이 되는 중에 숨어라 먼저 좀 지시니 있어요. Y a continuación el verso número 4 dice al ser esto así, ¿quién encontrará, Salvador, una manera más maravillosa de alabarte que el hecho de hacerlo por haber enseñado este surgir por medio de la dependencia? 딱 공지 존재 대달라나스 딱 머시에 존재 된데 지게 아니 여바 인자스 거래 존재 대 여바 인자스 Así que por tener el razonamiento importante, ¿no? Porque Buda ha dado esta enseñanza. 알아 톱 제베 토제 침보던 덴베 공부 상계 존대인데 기나 톱 제베 토제 침보던 덴바래 왔어 아니 덴베기 아니 덴바 거리진 체기 덴베 아니 딱 고꾸네 건다 고수거로 소술링아 이송기 토네 세거래 Y así que el Buda, ¿no? Por su gran compasión y un medio hábil, entonces lo enseña, ¿no? Por todos los medios sobre este tema, ¿no? 지베 닌데게 토네 안 떼바 망버치에 요르스 김베 닌데게 토네 지에 요르스 닌데다 떼바 망버치에 딘디나네레다
tinju rawang kone tene jo sombalesa tinju rawang ko kone da pe tebate man domba zende da pe ngotsewe nere sanje junde de jara sumare ro y entre diferentes formas de ofrecer elogio y alabanza a Buda, al Buda, entonces ofrecer la alabanza por su descubrimiento de esta enseñanza sobre la originación dependiente es lo más maravilloso, ¿no? Y tenjo rawang kone an domba zebe kone an tele mo sawaji ta sukan yes jishi sedere yo mare basete. Entonces, por haber conseguido una comprensión tan directa sobre el tema de la originación dependiente, Buda nos enseñó con total dominio y experiencia directa, ¿no? del tema, y así nos enseñó, ¿no? esta enseñanza. Sí, por eso entonces dice, ¿no? que quien encontrará Salvador una manera más maravillosa de alabarte, que el hecho de hacerlo por haber enseñado surgir por medio de la dependencia, ¿no? En el mundo pues no existe nadie más que tú, Buda, que da esa enseñanza, ¿no? sobre la originación dependiente, ¿no? Que con total libertad y con un dominio completo, ¿no? Entonces, cuando se habla de la vacuidad, entonces la vacuidad lo explica porque es surgimiento dependiente o es originación dependiente, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nos ha enseñado que esto es así, ¿no? Una originación dependiente? Y así que el verso siguiente, el número 5, se lee así: todo lo que depende de condiciones carece de existencia intrínseca. ¿Qué excelente instrucción puede haber más extraordinaria que esta afirmación? No. Lo sé. Entonces, aquí, todo lo que depende de condiciones se refiere a todos los fenómenos, ¿no? Sea cual sea el tipo de fenómeno, ¿no? Y entonces, cuando se dice que todo lo que depende de condiciones, entonces tiene que entender que se implica que
todas las cosas o todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca, ¿no? O una existencia inherente o independiente. 제가 저 간다 긴 간다 간라 라레 친제스 라레바 친제 안데 대다디 코랑 와 코랑이 또 말이스 Mientras las cosas dependen de otras causas y condiciones, entonces quiere decir esto está exento o carece de existencia independiente o existencia intrínseca. 제가 그 저랑 랑와 코랑에 랑와 조상이네 아니 뭐 와니기 또 말이스 저랑 긴 조상이네 아니 와니기 또 세들 와니기 또 말이스 Entonces, cualquier fenómeno, ¿no? Nada más al hecho de existir y su propia existencia implica estar totalmente carece de existencia independiente, ¿no? O existencia inherente. 제가 교근이 답변은 대제가 최강이 보다 교라 때문에 끼고래. 제 누마제가 최강이 보다 깨를 때문에 끼고라. 깨지 때문에 모두 봐. 요 말이스. Düşük üçünem kenetini çünkü. 대제가 최강이 보다 그 교당 깨 그런 거 교를 때문에 그 요거래스. 그 교들라 때문에 요거래스. 누마제가 최 답에 최 요라. 답에 취해다가 그 끼지를 때는 용어를 때는 그거 용어만도 쓰게 아니 그 때는 뭐를 취지요 말이스 거래. Así que todos los fenómenos impermanentes dependen de causa y condiciones y también pues los fenómenos permanentes dependen de diferentes factores, diferentes factores, ¿no? Sin depender de diferentes factores o condiciones, no puede existir ni siquiera los fenómenos permanentes. 제가 간데 일단 돌드나 치다 나게 취 간데 집에 취치나 이제 나게 되게 취이네. 조다 긴 때가 인자이나 샤라 마테바스. 샤라 때문에 라오 세지 요 말이스. Y así que sea lo que sea, tanto el fenómeno interno o como los fenómenos externos, todo depende de otras condiciones, ¿no? Y sin depender de otras condiciones no pueden existir ninguno de estos fenómenos, ¿no? 제가 셴라 라레베 중제의 전에 최대다디 근데 런신기 런신함 원이기 매 원이기 두버 원이기 매 원이기 똥 세대로 Por lo tanto, pues todos los fenómenos carecen de la existencia independiente o la existencia intrínseca. 와다 간제기 되게 뜻이거다. 교단진 간제기 추친데라 아니 원이기 똥 세대 아니 소소로라 차인데 삼바 원이기 두버들 원이기 똥바디 원이기 두버 랑원이 두버디 로라 차인데 삼바 아니 딘주 세대기 고알에 붙이고 그랬어. Entonces, al decir que todos los fenómenos, sea cual sea, todo carecen de existencia independiente o existencia inherente, entonces eso naturalmente tenemos que llegar a comprender lo que es los fenómenos son dependientes, ¿no? Los fenómenos son originación dependiente. 어다
수번 딜레 양세비 단 딘데기 수니베 문에 산제 준데데 코나리샤 서와 Y así que es el Buda único que dio esa enseñanza, ¿no? Los fenómenos son originación descendiente y por lo tanto es pues es sorprendente y maravilloso, ¿no? El Buda que dé esta enseñanza, ¿no? 렌도스니 지시 다데기 마마데 슈고데 지고레 모사베 네레 소므로와 Y por lo tanto es que la siguiente frase del verso número 5 dice, ¿no? Qué excelente instrucción puede haber más extraordinaria que esta afirmación. 딱 간제게 시기 땡지 고야고 지 차인도 좀 봐. 어느 취든지 내리 세제 때는 누구 주서 매버치. 소소의 롤 차야지 뉴어스. 그렇죠? 지금 제번이는 딱좀 니에 매버치. 그렇죠? 내리 세제도 누구 주서 매버치. 용대 그랬어. Entonces, con lo cual esto implica, ¿no? Cuando nos involucramos en cualquier investigación, ¿no? Análisis profunda, y bajo análisis no podemos encontrar nada que exista por sí mismo o por su propio lado de una forma intrínsecamente, ¿no? 배낭만도 강사스네 시 다시 풍불 때는 마스디다 지단 샤고 알아봤어. Por ejemplo, cuando hablamos del yo, normalmente pues sí que hablamos de este yo, depende de la base de imputación, que son los agregados, ¿no? Los agregados físicos y mentales, ¿no? 샤게 매자베 마스디베 똑똑하지 먼저 로이 된데지베 똑똑하지 예버지 나와 롤 쳐요래 차당하나 때려. Pero sin embargo, pues cuando nos aparece nuestra imagen o el concepto del yo, nos aparece como un yo sólido y concreto y independiente de esos agregados, ¿no? 강사 코로나 제거랍지도 풍부디 코르랍지 제제로 코로나 욕부랍지 제제 아니 말아서 롤 차오는 시대 대전형 아니 댐지디가 증여랬어. Y de alguna forma a nuestro mente nos aparece, ¿no? El yo como el dueño, el maestro, y entonces nuestros agregados físicos y mentales son como esclavos, ¿no? de este maestro dueño, ¿no? 당근에 라이상 야고시 다음에는 강사 거르데 풍불라 때네 지 중어레 마도지 풍불라 마데베다 강사 거르촌 샤서 거르야 말레스 그러와 더시 코는 더시지 매로 강사세코 티가지 좀 샤서 거르야 말레스. En realidad, el yo no puede existir independientemente de sus agregados físicos y mentales, ¿no? Sin depender de agregados físicos y mentales, no puede existir el yo. No hay forma de establecer el yo, ¿no? Como algo independiente. 딱 강사기 다시 타도르데 배치기 아니 시베 균일 파 따지 그러와 시줄 파 따시고 그래 시베 균일 처음에들 파 따지 맞세. Y de alguna forma el yo es algo etiquetada sobre la base de el continuo mental sutil, ¿no? 딱 아주 상다 딱 강사고나 연 여르스다 제제 답에 신주를 제제 소소그베 소소 소비 차셰 3월지 상로 야고 지단에 강사고를 제제 제 대원이는 니주 여르거스나 자원이네 니주 여 매대네 누구주스 춘 매대네 그러와 어디랬다. Si empezamos a analizar el yo, dónde está y cómo es,
entonces analizando, ¿no? Sobre la base de imputación o entre nuestros diferentes agregados, entonces no podemos encontrar en ningún lugar, ¿no? Que no se puede encontrar algo que exista objetivamente. 다소스 신주를 제 소스 풍부 다시 풍부 나고 될 신주 제 되기는 강사 제제제로 우주로 저 파제제제제는 타르 강사 다 전에 내려선 시주 매버인자 다 민두 상으로 주 상 코스 요레스 다 강사 전에 민두 거스 Al hacer análisis sobre el yo, dónde está o quién es el yo, sobre la base de los 5 agregados, uno por uno, en detalle. Entonces, cuando llegamos a descubrir que no se puede encontrar o localizar el yo en ninguna parte de los agregados, entonces podemos llegar a tener esa noción de que el yo realmente no existe. 어다 도스가레 제제다 다 강사 뭐니 버 디신도 최탐제 안 제는 니주 맵들이 지버렸어. Y entonces, de la misma forma, no podemos encontrar el yo bajo el análisis, y de la misma forma no podemos encontrar ningún otro fenómeno cuando hacemos análisis profundo y detalle, ¿no? 다 제네 다 제네 니에 메도 다 매르베스 매버 마레스 요레스 제네로. Entonces, el hecho de no encontrar el yo o cualquier fenómeno a través de análisis y investigación, esto quiere decir que no exista el yo o los otros fenómenos realmente, pero tampoco no es así, que esto no significa que no exista el yo o ni los otros fenómenos bajo el análisis, ¿no? 다 예바디 아니 제데나 잡아 제데 잡아온게 아니 샤바 참레스 메세로는 제데 잡아란 네바레스 제데나라 만로사 통세라다 케케는 미제 타야 여러와 어도 메세로는 제데나 네거 제데 잡아온게 아니 제데라 잡아 참 따라레게 아니 자지가 나샤 차상지 따라랑 태거레스 뭐로 Si realmente confirmáramos el yo y los otros fenómenos no existen, porque no encontramos mediante la investigación o análisis, entonces nos caemos en otra contradicción a la convención mundana o a nivel convencional, no, nivel de convención, sí que existe tanto el yo y como cualquier otro fenómeno, ¿no? Porque funciona y sigue existiendo y hay, ¿cómo se llama? Agente, objeto, la acción, etcétera, etcétera, ¿no? 다 최단전 제대나 다 강사한테 최단전 제대나 잡아참 아니 파 똑배 파배 제대나 잡아다게 파 똑배 파 따참 다가라레스 따참 다가라 샤브레스 와 Así que no podemos negar la existencia convencional del yo y cualquier otro fenómeno. Y entonces, tal como conoce en el mundo que existen las personas o otros seres y las cosas, y tenemos que aceptar este hecho, convención del mundo, ¿no? Y entonces, según la convención del mundo, todas las cosas son imputadas, son etiquetadas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender, estar satisfecho con esta mera etiqueta o mera designación, ¿no?
다랑게 아니 샤브레 마도치기 따바 디그런냐 제데나 지기가 마르시나 르 파다짱 세디게 파따바짱 레 라인자 아 최코랑문에 랑원에 메버디 딱딱하고 이거랬어. Así que tenemos que comprender, ¿no? Cada una de las cosas del mundo o los fenómenos existen como meramente designación o como una meramente nombre o meramente etiqueta, ¿no? Y más allá de esa mera etiqueta o mera designación no existe. Si vamos a analizar más allá de, o si podemos encontrar algo más allá de mera designación o mera etiqueta, no vamos a encontrar nada que exista. 제가 그런 거는 주나서다. 최 그런 거는 수 주나 팔로가 따가야 말이야. 그 조사로 안 따니 그가 야 말이야. 수나 주나 최 그런 거는 주나 팔로에 따가야 미두스. ¿No? Y si realmente las cosas o los fenómenos existieran por su propio lado de una forma independiente, entonces no hace falta designar la cosa, no hace falta dar nombres, no hace falta etiquetar las cosas con su nombre o términos, etcétera, etcétera, porque ya existen por sí mismos. Desde el principio, indistintamente de la designación o etiqueta. 제가 또베 따점 세데라 된다 준다 마원나라 아니 또 미디마 마고 쉬지. 로 준다 마 쉬어 도나래 또베 따점 세데 그런 짱자 그런라 제자 망고지 샤요래. 로 Así que cuando se habla de que todas las cosas o los fenómenos son meramente imputados o meramente etiquetados, también hay diferentes connotaciones o interpretaciones según las distintas escuelas filosóficas, ¿no? 어디 샤워래다 상자들 개발해래. 딜레테네 아니 코트 이 유단 로커랄레 차라는 거래. 베나 제라마던 너데버리죠. 너데버게 아니 배치 또베 따좀 세디나 아니 배 교단 교인래 마게비 취리 제버레스 거래. 상자되게. Entonces, por ejemplo, según la escuela de Sautántrica, de Vaibhashika de Sautántrica, pero especialmente según la escuela de Sautántrica, cuando se habla de que los fenómenos son meramente imputados o meramente etiquetados, se entiende, entonces meramente etiquetada quiere decir que no depende de causa y condiciones. 다디네 야레제 디네 런제바게 어때냐 엄마 런제바야로 오면나로 런제바데게 또베 따섬세데냐 데바토바데 어저로 또베 따섬 여러 팀모니 들루모니 주바데 파치아바라모도 지기 코라마데 주바체요 마레서 팀모니 들루모니 주바데 파토베 따섬세데 잔다데게 파치아바라만지 이코란 주바리로다 런제바게 어디시고 이코란 주바레스 시도가 Sin embargo, según la madémica hispatántrica, cuando se habla de los fenómenos son meramente imputados o meramente etiquetados, se entiende que entonces los fenómenos sí que existen verdaderamente y existen algo de parte del objeto, ¿no? Y entonces no solamente está etiquetada, no solamente imputación, ¿no? Y entonces hay algo que existe de parte del objeto. Entonces, por lo tanto, afirma la existencia verdadera de las cosas, ¿no? 어다 차셔디다 텐교가 내내 순거다 텐교서 답에 파다참 실라인서 다 런제바게 유세 랑원에 유세디다 텐교가 뒤상 요마르서 파도베 참르스
파따 삼순다 라마네 메 숨도고 뱃 거를 가가리도고 Sin embargo, pues desde el punto de vista del Madhemiga Pasengiga, cuando dice que los fenómenos son meramente imputados o meramente etiquetados, quiere decir que no hay nada que exista por su propio lado, o no hay nada que exista de parte del objeto, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues esa mera imputación o mera etiqueta tiene muchas diferentes formas de entender según las interpretaciones que le dan, ¿no? Pero según una de las escuelas más altas de escuela filosófica budista, el Madhemiga Pasengiga, entonces tiene que entender esa mera imputación o mera etiqueta implica que no hay nada que exista por su propio lado o objetivamente. 제가 다 돈다르데 다 주다 깽게 취 간이 바디 파 또베 파 따섬 레스 또베 따섬 다그런 게 아니 제대나 자와레 아니 자와 치그레스 자직 나샤 차자지 태그레스 그렇죠? Y así que entonces todos los fenómenos son meramente imputada, etiquetada, quiere decir que todos los fenómenos condicionantes, o que dependen de causa y condiciones, existen como mera imputación o mera etiqueta, ¿no? Sin existir nada por su propio lado o independientemente o objetivamente, ¿no? Y entonces, aunque los fenómenos que existan de una forma mera etiqueta y mera imputación, cumple la función. Y esto, tal como está establecido en el mundo, todas las cosas funcionan, ¿no? 제가 제자다 제대나 잡아점 로 파잡아점 다 민점 다점 세타라리스 로 라좀 때네 최던제엔 내 마음 다다수 차지 차서 도스카를 로데 거레스 Entonces, aunque sea mera etiqueta y mera imputación a los fenómenos, pero todo cumple sus funciones y tal como está establecido en el mundo convencional, ¿no? Como el tiempo pasado, el presente y el futuro, y de la misma forma cualquier cosa entonces sigue funcionando, aunque sea mera etiqueta y mera imputación que depende del nombre y los diferentes términos, ¿no? 제가 다 최근다 낀라 라레바이다 안디다 메베 타디사 메다스죠라 메다다 여다스 어디 타스야노 말 Y entonces a través de la comprensión de cómo los fenómenos son mera imputación o mera etiqueta, entonces esto nos ayuda de poder liberarnos de los dos extremos, ¿no? Extremos de la existencia y no existencia, ¿no? O el extremo de eternalismo y nihilismo. 아야 다디네 숄가 되게 와 숄가 두고 뒤질라 Y ahora continuamos el verso número 6. 숄가 니라이도 니로시 El verso número 6 y 7. Entonces, al aferrarse a ello, los infantiles refuerzan las ataduras a las visiones extremas. Para los sabios, este hecho es la entrada para liberarse de la red de las elaboraciones. El 7. Como esta enseñanza no se ve en ningún otro sitio, solo tú eres el maestro. Como llamar león a un zorro, o para un física
sería una lisonja. 다 시거로 라몬의 대간 샤서 라몬의 주스나 치든지 라몬의 주반 제수나 시거 라몬의 주반 제수나 아니 치다라 뭐 대lum으로스 그러와 단다다 치달만 흐르고 그래 시거 라몬의 주스나 Entonces, si aferramos las cosas, existen por sí mismo o por su propio lado las cosas, entonces estamos cayendo en uno de los extremos, ¿no? 단지 거래 다지면 짐바디 라몬의 주반 제수나 다지면 단지디 땜부시 창주고 땜 주요래 시거래 저기를 제라와 Entonces, si aferramos las cosas que existen por sí mismo, entonces nuestro aferramiento al yo cada vez se queda más firme, más fuerte. Se coge su fuerza de aferramiento aún más. 저다 라몬의 주원쟁이 강사 소리에서 나다 우마 란지바 만제 태교 만제 란지바 장 참아거라다 최단이 라몬의 주원쟁이 열어 어디 쓰고 그래 저는 대라 집어 쓰고 그래 소소게요 집어도 저게 아니 라몬의 주원쟁이 거랬어 그러 란지바 태교 만제 딱 돈다마도 저게 최단이 라몬의 주원쟁이도 라몬의 주원 zemba 인자 다집에 던지되게 텐도 담으로 좀더 접니체네 때문에 싶은 지도 쓰고 그래 Entonces, aquí al decir, al aferrarse a ello, los infantiles refuerzan las ataduras a las visiones extremas, ¿no? Y de hecho, excepto los siguen la escuela de Madhyamika Prasangika, todos los demás escuelas inferiores a Madhyamika Prasangika se aferran a las cosas que existen por sí mismos. Por lo tanto, se consideran como los infantiles, ¿no? Y entonces, siendo como seres infantiles, entonces con sus aferramientos o con sus visiones están reforzando ¿cómo se llama? Las ataduras a las visiones extremas, ¿no? Cuando la temshevchigo temdo duros donzi ponya da pasha ane ramane 주번 지면 지바딜라 때네 ane be deja 차단 참지 요르스 deja 시나 마제 때문에 차상자 donzi temshevchanda 딜라데네 시부지야 차단 제제 지지리샤스 donzi 치원 땡치마스 Y así que pues al aferrarse las cosas existen por sí mismo o por su propio lado, eso refuerza el aferramiento al yo, ¿no? Y entonces si el aferramiento al yo está fuerte y firme, entonces se van generando continuamente pues las emociones afectivas, tal como el apego, el odio, los celos, envidias, orgullo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo members were considered that the lo membala and tamjigi tajib tanjidi and tambachandu grace, right? Entonces, para los seres de poca inteligencia, entonces se van reforzando su aferramiento al yo por este aferramiento o por aferrarse a las cosas que existen por su propio lado. 다 캐원 나라서 그래. 딘제기 중재산 다 신경 다 라몬의 머주베기 아니 상당히 간사되더라. 캐원 나라 아니 던지 파뽕예 줘봐. 녀와시 파시예 교는 루요레스. Los anchos. 캐봐. 딘체라 줘봐 있어라. 딘이 라몬의 줘봐. 라몬의 존예기 간사라 때문에 그랬어. 라몬의 머주베 간사 다 뭐 튕겨서 그래. 와 라몬의 최대 라몬의 미비 간사라 캐바나라서 그래. 캐바나라
아니 던지기 자오 던지기 자오도 봐줘 두레스 자오 머리 주고 Así que para los sabios este hecho es la entrada para liberarse de la red de las elaboraciones, ¿no? Quiere decir, los que realmente entienden el significado de que las cosas no existen por sí mismos o ni existen por sus propios lados, tal como los que siguen la escuela de Madhyamika Prasangika, entonces que son los sabios, ¿no? Y entonces y de esta forma está entrando en la puerta hacia la liberación, ¿no? de la red de las elaboraciones, ¿no? 제가 새벽도 땡땡 아니 템바르메데 땡땡 님베 스르선에 존재고 알았어. 땡땡을 쏜다. 템바토가 요마 라만데 조요 요마르서 추 아니 따제치 알았어. 땡땡 님바 인자 템바토 요마르스. 땡땡 님바 인자 라만데 조 요마르스 제네. 송요르스 Así que entonces, según los que siguen la escuela de Madhyamika Prasangika, entonces, puesto que las cosas son existentes, ¿cómo se llama? Son fenómenos de originación dependiente, o son fenómenos de relación, o son fenómenos de surgimiento dependiente, por lo tanto, pues no existen, no pueden existir por sus propios lados y las cosas no pueden existir verdaderamente, objetivamente. 제가도 저게 데마로 매발라 따들라 땡땡이 베치스 따고 말해. 데마 만두데 땡땡이 베치스잖아. 어디 땡땡이 베 조절 때네 빼대. 땡땡이 베 조절은 데마도 요 말레스. 라만에 도 요 말레스. 제가 땡지기 자오 녀마고 쉐베 자오 답지베 땡지기 자오 머리바 바자다 잡아 자오도 봐줘도 그랬어. 땡땡이 조절 때네. Así que según los sabios o según los que siguen la escuela de Madhyamika Prasangika, las cosas o los fenómenos no existen verdaderamente o ni existen por su propio lado porque son fenómenos dependientes o son fenómenos que surgen interdependientemente, ¿no? Y por lo tanto, dependiendo de esta comprensión del fenómeno dependiente o la originación interdependiente, sí que puede destruir la red de fabricaciones mentales, ¿no? que se afera a la existencia independiente de las cosas, ¿no? 템바로 텐지 메버 소야데 텐지 존절 거네 텐지 니 베체 텐지 존절 거네 아니 다 텐지 포인트 소녀 존데 그 숨바레스 Entonces el Buda Shakyamuni es el que enseñó, ¿no? que las cosas no existen verdaderamente porque son fenómenos interdependientes. 다 텐지 소녀 존데 소마데 산제 존데들이 셴베 템바 셴스 템바 셴다 되게 아니 텐데 니바세디 다 지기 존재기 상고 고겨 말레스 템바 존데리 셴베 템바 셴제 스고르다 Aparte del Buda Shakyamuni, ninguno de otros maestros no le entra o no le cabe este concepto de que los fenómenos son originación dependiente, ¿no? 답에 저기 아니 딜레 된다 딜레 셴데 셴바게 아니 통조 말레스 덴제세디 덴지기 아니 녀버니버디 덴지 자오지에 또 경제 소니버디 통조 말레스 거래 그렇죠? De alguna forma los otros maestros, aparte de Buda, entonces ellos no se dan cuenta o
ni lo explica, ¿no? Que tener la comprensión de la originación dependiente es un remedio importante, ¿no? Para cortar todos nuestros aferramientos, ¿no? Y sobre todo las fabricaciones mentales de todo tipo de emociones negativas, ¿no? 다 뜸바 킹이 뜸바 시자 킹인데 결혼 주고레스 덴데 딸 거제 아니 던지 다 던지 자오정 어디 상계 존데데 킹이레 숨으로 Y así que entonces, como está enseñando, no se ve en ningún otro sitio, solo tú eres el maestro, ¿no? 다 와들라 펜다비치레 뜸바 신다 상계 존데데 신베 다 만도 거 지기 가서 zamne는 출루 만베게 뜸바 열어봐 만보 열어봐 도저라 아니 지 와게라 생게 다가시 아니 제가 미다 샤브런 좀 뜸바 원네디 가서 쳐가 말했어 덴데 동영 뜸바데 쳐가 말했어 와들라 와랑지 너거라 와라 생게 시다 샤나 그 뜸미레 만도 문에 말와 어딘데 그렇지 Y así que a los otros maestros no podemos llamar, ¿no? El maestros de la originación dependiente, ¿no? Y entonces si les llamamos a maestro es como llamar león a un zorro, ¿no? 아니 배 간샤바도 되라 매니저 아니 준비 세레사 모디 젠라 아니 준비 스타가도 치 되 매발라 칠라 아니 두스카레 마테 모두 치게 어디 베레스 뭐라 펜더치 Sí, así que entonces, tal como dice en texto, ¿no? Entonces, como llamar león a un zorro, para un cercica sería una lisonja, ¿no? 내가 어제라 생길 내가 더보다 되라 미네베 아니 점비치 다 점비치 치 다스 점자로 점비치 다 지고레스 땡베 Y entonces, si llamáramos a un zorro como león, sería solamente un piropo, ¿no? En realidad no es, ¿no? 어디래 다 내가 다 남도선 치 가마도 와마디다 가마데래 다 언제 어다 치 간다 가이네네 배 르파 따바 세티 점 세티기라 아니 투버레로 따점 장저딜라 아니 돈다 망고치 캬바시우지 치치로 Así que el término de mera y tegeto, mera imputación, este término mera tiene diferentes connotaciones o interpretaciones, ¿no? Según distintas escuelas filosóficas, ¿no? 어디 샤스다 Ok, paramos ahora aquí. nosotros comemos